Vamos a continuar con la materia y en la unidad 2 lo que tenemos que revisar es la parte de límites y continuidad de una función. La agenda a tratar es el objetivo de la unidad, la introducción, el desarrollo de los contenidos y la bibliografía utilizada. El objetivo es definir continuidad en términos de límites, calcular los límites de las funciones que se sabe que son continuas evaluando en un punto específico. Formular la definición de límite que revele el estado de continuidad de una función dada en un punto. Y luego especificar puntos de discontinuidad en una tabla de valores, un gráfico y o una descripción algebraica de una función por partes o a trozos como también se lo conoce. Quizás nosotros estamos queriendo estacionar nuestro vehículo y queremos aproximarnos lo máximo posible para poder ganar espacio y poder estacionarnos, ¿no? Entonces lo que queremos es evitar golpear al vehículo o tal vez rozarlo, ¿no? Esa es la idea que más se acerca a la parte importante en matemáticas de límites, ¿no? El límite sustenta fundamentos de cálculo. Básicamente será que una variable se aproxime a un valor particular y se examinará el efecto que tiene sobre los valores de una función. Empezando con el tema 1 de límites, el cálculo algebraico de los límites, tenemos la siguiente notación. El límite cuando x tiende o se acerca a x sub 0. Este x sub 0 puede ser una constante, ¿sí? Un coeficiente, donde nos dice de la función f de x que va a ser igual al límite. Significa que a medida que x se acerca o se aproxima a x sub 0, sin llegar a ser x sub 0, el límite de la función f de x se acerca mucho al valor de l. Para la parte de evaluación de límites, nosotros tenemos aquí 4 formas, ¿no? 4 métodos importantes, en el que el primero es poniendo el valor simplemente, así de sencillo. El límite cuando x tiende a 5, de x al cuadrado sobre 5, va a ser igual en donde nosotros este valor que nos está diciendo a cuál tiende, lo vamos a reemplazar en la variable x y nos va a dar 25 sobre 5, me va a dar 5. Entonces el límite cuando x tiende a 5 de esta función f de x va a ser, nos da como resultado el número 5. La segunda parte o el segundo método es por factores. Nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 1 de esta función de aquí, que es una función racional, ya lo sabemos, de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Vemos que en el numerador podemos separarlo de esta manera, en donde podemos simplificar estos factores de aquí y dejar que x más 1 en la parte del numerador. El límite cuando x tiende a 1 de x más 1, en este caso me va a dar 2. La tercera parte, que es la conjugada, yo puedo utilizar el límite cuando x tiende a 4 y de esta función racional también, pero veo que no puedo reemplazarlo, ¿no? Porque si yo reemplazo aquí x cuando x tiende a 4, ¿qué es lo que voy a obtener aquí? 4 menos 4, 0. Lo que tenga acá para 0, no puedo hacerlo, ¿no? La división para 0 no está definida o no podemos realizarla, ¿no? Entonces lo que hago aquí es realizar la conjugada. ¿La conjugada qué es? Multiplicar por este valor en el numerador y en el denominador, pero cambiado de signo. Haciendo esta operación me va a quedar de esta manera, con lo cual yo ya puedo realizar el límite cuando x tiende a 4. Reemplazando los datos me va a quedar 1 más 1 sobre 2 más la raíz cuadrada de 4, reemplazo el valor que me está diciendo aquí por la x y me va a dar que como resultado un cuarto. Y los límites de funciones racionales que nos vienen dadas por la razón o el cociente como está aquí en esta parte. El siguiente subtema es el cálculo de límites laterales y el infinito.
Se puede calcular el límite de una función cuando se aproxima solo desde la izquierda o derecha y a esto se llama límites laterales. Puedo acercar al límite por la izquierda o por la derecha, como me está diciendo aquí. Los valores de los límites laterales de una función pueden o no coincidir. En este caso no va a coincidir los valores de aquí, ¿sí? Para que el límite de una función exista en este punto, el valor de los límites laterales debe coincidir o debe ser el mismo, ¿sí? Y ese será el valor del límite en este punto. En este caso no tenemos el valor. Veamos en la siguiente parte en el tema de continuidad de una función. Se dice que una función f de x es continua en un punto x igual a a, el valor de a tomado como una constante, en su función si satisface las siguientes tres condiciones. Tres condiciones importantes. F de a, f de una constante, f evaluado en a, existe, es decir, el valor de f de a es finito, ¿sí? La segunda condición, el límite cuando x tiende a a de f de x, límite cuando x tiende a de f de x, existe, es decir, el límite derecho igual al límite izquierdo. Y ambos son finitos, ¿sí? El límite cuando x tiende a de f de x igual a f de la constante. Tenemos una gráfica donde tenemos una función a trozos, ¿sí? Como podemos ver aquí, desde menos infinito hasta menos 2. Y la siguiente parte sería desde menos 2 hasta infinito, como podemos ver acá, ¿sí? Pasamos al siguiente subtema, que es asíntotas de una función horizontal, vertical y oblicua. En las asíntotas horizontales tenemos que si el grado del denominador es mayor que el del numerador, habrá una asíntota horizontal en y igual a 0, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo esta función f de x y veamos. Me dice el grado del denominador. El grado del denominador es 1. Mayor que el grado del numerador en este caso es 2. No se cumple, entonces no existe una asíntota horizontal. Como vemos aquí, no hay asíntota horizontal. Otra condición para que exista una asíntota horizontal es que si el grado del denominador es igual al grado del numerador, vamos a obtener una asíntota horizontal. No tenemos tampoco aquí, no sucede eso. Pasamos a la parte de asíntotas verticales. Todas las expresiones racionales tendrán una asíntota vertical. En este caso no me está diciendo si es mayor el grado del numerador ni del denominador, nada de eso. Simplemente que sean expresiones racionales. Que yo tenga algo dividido para algo. Como es una función racional, entonces por ende yo tengo una asíntota vertical como vemos aquí. Asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas ocurren cuando el grado del denominador es menor que el grado del numerador. Entonces, grado del denominador menor que el grado del numerador. En este caso, 1 menor que 2, ¿sí? Y por ende yo tengo una asíntota oblicua, ¿sí? De esta función que la estamos trabajando aquí. Entonces, en esta parte podemos ver que es fácil de notar o darnos cuenta cuando va a existir una asíntota horizontal, vertical, o también podemos tener una asíntota oblicua. La bibliografía que hemos utilizado, es importante saber que deben investigar información en inglés. La mejor información que está en la nube está en inglés. Deben buscar información en inglés. Está bien trabajar con la información en español, pero también debemos trabajar en esta parte del inglés. También tenemos continuidad en este sitio web de tutoriales de clases de matemáticas y finalmente tenemos el libro base que siempre lo seguiremos trabajando en las unidades. El material complementario que tenemos es la introducción al límite de una función. Tenemos aquí los links, los enlaces cortos. También pueden utilizarlos para poder acceder a ellos.
límites, introducción, conceptos básicos, continuidad de una función y la parte última que acabamos de ver de las asíntotas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.